De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Los apóstoles en la iglesia. Ese es el tema de esta noche. Los apóstoles en la iglesia. Bueno, vamos a ir de una vez al tema. Vamos al grano, como decimos. La semana pasada estuvimos en el cierre de la emisión de la semana anterior. Estuvimos hablando de que Jesús llamó apóstoles en la ley. De que Jesús comisionó apóstoles en el lapso entre el tiempo de la ley y la gracia, y que anunciamos que el Espíritu Santo comisionó y llamó apóstoles también en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la manifestación del cuerpo de Cristo en esta tierra. Entonces debemos ser claros en esto, porque hay muchas personas que lo ignoran, lo desconocen. Entonces hay muchas personas que creen, por ejemplo, que Jesús fue el único que llamó apóstoles en vida. Y entonces se aferran a esa creencia equívoca y dicen que no hay más apóstoles en la iglesia porque Jesús los llamó cuando estaba vivo y después que murió, obvio, no llamó a más nadie. Entonces solamente cuentan a los famosos 12 apóstoles que se conocen en la Biblia como los apóstoles del Cordero. Sin embargo, ya vimos la semana anterior que después de Jesús haber llamado a sus discípulos y haber comisionado a 72 en el ministerio apostólico, 72 en vida, no 12 solamente, sino 72, y luego volvió a comisionar 72 más, presumiblemente eran los mismos 72 iniciales, pero es posible que sean 72 diferentes. No sabemos, la Biblia no hace una referencia aclaratoria al respecto, solamente menciona que se envió a 72 y luego se envió 72 más a la misión de la predicación en las aldeas vecinas a Israel. Esto lo hizo Jesús en vida. Y luego, cuando Él muere y resucita, estando en la resurrección, durante los 40 días que estuvo en la tierra, dándole pruebas y demostraciones irrefutables a sus discípulos de que Él había resucitado, durante ese lapso, Él comisiona a todos los discípulos que estaban con Él en esta labor apostólica. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versos 7 y 8, y lo vemos en Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Esa es la famosa Gran Comisión, en donde Jesús delega a sus discípulos a ir a todas las naciones, predicar su nombre, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este comisionamiento, este ser enviado, es lo que define la palabra apostolos o apóstol. Entonces Jesús comisiona en la resurrección, no en vida, sino en la resurrección, comisiona a más de 500 personas al apostolado, según dice la Biblia. Pero luego vimos la semana pasada, que en Hechos capítulo 2, 10 días después de Jesús haber dado la comisión, el Espíritu Santo vino al aposento alto y derramó su gloria sobre los que estaban presentes. En ese momento habían 120 personas. Estas 120 personas que estaban allí eran las mismas que estaban con Jesús el día que los comisionó 10 días atrás, en la resurrección. Y vimos que la señal de que el Espíritu Santo ya había llegado fue que a estas personas que lo estaban esperando, a la iglesia que esperaba el Señor, les fueron repartidas lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otros idiomas. Los idiomas les fueron entregados a los galileos el día de Pentecostés para que ellos pudieran cumplir el llamamiento y el comisionamiento apostólico de ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. Hubiera sido muy difícil para un galileo llegar
a España, llegar a Italia, llegar a Grecia, llegar a África y llegar a las partes más distantes de Asia si no conoce el idioma. Y por eso el Espíritu Santo ese día llegó y les impartió el conocimiento sobrenatural de las lenguas que cada uno debía hablar para ir al lugar al que tenía que ir a cumplir su llamamiento apostólico. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,